Saludos, mi gente. Aquí estamos en una nueva entrega de Mira Preventiva, tu programa de prevención, tu programa para gestionar el riesgo a nivel de la casa, de la sociedad, de la comunidad, del país. Aquí estamos. Yo soy Bernardo Rodríguez y como siempre me acompaña Luis Rodríguez. Saludos, Luis. ¿Qué tal? Todo bien, Bernardo. Eh, Siempre seguimos con todo bien. Ese todo bien de Luis me encanta. Alguien me preguntó, pero tiene como un acento hondureño, algo así, porque como un cantadito, una cosa. Digo, no, es que eso es propio de él. Aquí estamos entregándonos a ustedes hoy. ¿Cómo estuvo la semana? Mucha agua, ¿verdad? La pasada. Estuvo pasiva, como que amenaza, pero no como la semana anterior. Bueno, no sé, pero para Santo Domingo Norte y por ahí llovió, sí. Ayer estuvo lloviendo, pero bueno, estamos en temporada de huracanes y es natural que llueva en estos días, que se formen eventos y demás. Es decir, que vamos a estar siempre con ese tema de la lluvia y todo eso. Hoy nosotros vamos a hablar, vamos a retomar, Luis, el tema de la ley 147-02. Vamos a estar hablando del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de la República Dominicana. Hacer un abordaje más profundo. Vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Interesante. Y más interesante es la figura que usted va a presentar ahora Así es, sobre este tema. así es. Nosotros hoy vamos a conversar sobre este tema con una de las más importantes de este proceso, persona, ¿no? Más importante de este proceso, porque yo, en lo personal, considero que es el padre. Cuando esto surge, prácticamente la idea, junto con otros hombres y mujeres, fue de él. Él estuvo ahí y hay que reconocer las cosas y llamarle por su nombre. En este caso, nos estamos refiriendo al vicealmirante retirado de la Armada Dominicana, el señor Lora Salcedo. Bienvenido, Lora. Muchas gracias. Aquí estamos para conversar con ustedes y contribuir al debate en lo que sea posible. Qué bueno, qué bueno. Nosotros sabemos que la discusión, no, la conversación de hoy va a fluir. Va a fluir, Luis, es así. Primero porque cuando nosotros queremos hacer aporte a la sociedad para que mejoren las cosas, siempre las cosas fluyen. Las cosas fluyen. Lora, vamos a entrar en materia. Yo siempre digo, vamos a entrar en materia. Así sea. Pero la gente hace tiempo, hace unos años, Lora, que no sabe de usted, que está como que después que usted pasó por medio ambiente, que usted estuvo al frente de la dirección ejecutiva de la defensa civil, como que usted un poco no digo que se apagó, pero no lo vemos, no se ve. ¿En qué anda Lora Salcedo? ¿Por dónde anda? Cuénteme a ver. Pues, ciertamente nosotros no hacemos bulla. Si no estamos en funciones, no tenemos nada que conversar con el público en el sentido de que los que están al frente son los que tienen el turno al bate. Entonces yo en ese sentido, pues me he replegado, pero estoy y he estado desarrollando labores académicas con la Universidad de Cornell en los Estados Unidos, donde me gradué, precisamente en política de recursos naturales y desarrollo sostenible, hace unos años, y entonces, pues no ha habido necesidad de estar en comunicación y en contacto con el público porque ya me relevaron de funciones y obviamente el protagonismo ya no es necesario. Bueno, pero digamos que allí donde usted está, siempre está haciendo aporte importante a la sociedad, así como lo hizo en su momento cuando fue creada la ley 147-02. Pero vamos a conocer al ser humano. Yo estuve investigando, Lora, y yo sé que tal vez en algún momento en nuestras conversaciones, tal vez vimos este punto, pero me entero que usted es un deportista consagrado de la República Dominicana, judoka,
¿no? Uno de los primeros judoka dominicanos, ¿verdad? Usted ha sido ganador de medallas de oro, plata, bronce, ¿verdad? Lo dije en el orden Sí, más bueno, alto. tú sabes que hablar de uno mismo y aclamar mérito, eso muchas veces es incómodo porque a veces uno no quiere sobresalir de esa manera, sino que el pueblo sepa lo que uno hace. Pero modestamente nosotros le hemos dado muchos lauros al país y a las Fuerzas Armadas, compitiendo a nivel nacional e internacional. Obtuve en Puerto Rico hace 45 años la primera medalla de plata en Juegos Panamericanos, que aquí no se conocía. Ahora estamos sumamente complacido y satisfecho de que el país ha evolucionado positivamente en esa dirección y ya tenemos muchos medallistas de oro, de plata y hasta olímpicos. En mi época no había internet, en mi época no habían celulares, en mi época no habían videos, en mi época no había pocos fogueos y uno tenía que ir de una forma prácticamente artesanal a competir con los de la región, comenzando de Canadá hasta Brasil, en Wow. México, Estados Unidos, Cuba. Y precisamente yo jodí a un cubano en 19 segundos. Me gusta 19 eso. segundos. Lo tumbó, lo derribó. Sí, bueno, porque él pensaba que venía a comer con su dama y yo tenía una velocidad y un ímpetu en esa época, 1979. Y yo diría que él venía a comer con su dama, pero yo lo sorprendí. En 18 no hubo tiempo de sacar fotos porque ya Lipón estaba cantado. Y ahí fue que el país comenzó, recuerdo que en esos juegos estuvo el reciente fallecido Jesús de la Rosa, que era el secretario de Deportes, una persona que le agradezco muchísimo. Yo viví en este sector y él fue director de INAVI, o lo que le dicen Sabica. Y una casa de esta me la entregó don Antonio Guzmán Fernández directamente a mí, producto de esas hazañas. Qué bueno. ¿Y qué se siente ser exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano? Bueno, ciertamente nadie hace deporte ni ninguna actividad para llegar a la fama, simplemente los hechos, la constancia, la dedicación, la perseverancia, el caer y levantarse, el entrenamiento y la disciplina te hacen campeón, porque tú no estás pensando en otra cosa que no sea entrenar tu cuerpo para dar los mejores resultados. Y que se sepa que en mi época tampoco se daba empleos, no se cobraba, todo era voluntario. Claro. Usted tenía que dejar todo lo que sea para sábado y domingo competir y entrenarse y ir a la escuela también. Eso lo hicimos también. Qué bien, qué bien. Óyeme, Luis, siempre tenemos gente, esa es la línea del programa, ¿no? Poder conversar con personas, con personajes así como Lora. Lora, ¿y dónde usted nace, Lora? ¿Dónde usted nace? Yo soy oriundo de La Vega. La Vega somos buenos todos. Oye, pero La Vega ha tenido varios directores, ¿sí? ¿Verdad? Sí. De esa zona, creo, no sé, pero qué bueno. Bien, entonces, conociendo a Lora Salcedo, conversando, ¿verdad? De su vida, lo que ha sido, y ahora vamos a entrar en la parte tal vez más, no más importante del programa, pero sí la que nos va a dar un poquito más de dirección hacia los temas que nosotros abordamos acá en el programa. Lora, usted debe sentirse orgulloso de alguna manera porque no se puede hablar del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y la Ley 147-02 que lo crea sin mencionar su nombre. Esa experiencia de haber presentado esta propuesta y de gestionar y de hacer todos los encuentros de discusiones, ¿qué experiencia, qué mensaje, qué le queda, perdón, de ese proceso? Bueno, la verdad es que si lo vemos
en blanco y negro con la ley, pero antes de llegar a esa ley hubo muchas cosas. Yo diría que fue un susto que me impulsó, porque cuando yo recibí la misión de cuidar bienes y propiedades, vida, bienes y propiedades del pueblo dominicano, en el gobierno de Hipólito Mejía 2004, la primera amenaza fue de un ciclón que no entró, se llamaba Debbie, viró en la parte este de la isla hacia Puerto Rico y afortunadamente no nos llegó. Pero el escenario que tenía el país en esa época para enfrentar los desastres y hacer las debidas alertas y la prevención eran prácticamente desconocidos. La defensa civil no tenía local, no tenía sistema de comunicación, no tenía transporte, tenía que mendigar el combustible, mendigarle al gobierno que le diera lo mínimo para funcionar. Y enfrentamos esa eventualidad, esa amenaza en un salón de baile de Radio Televisión Dominicana. El salón de baile se llama Casandra Damirón. Ahí teníamos, diría yo, un reflejo de lo poco preparados que estábamos, porque peor que eso era que los representantes de las distintas instituciones no tenían la jerarquía dentro de su institución para movilizar los recursos que debe tener cada representante. Por ejemplo, la Fuerza Armada tenía un capitán y la Fuerza Aérea tenía un capitán también. Ese capitán no tenía jerarquía institucional para movilizar que un helicóptero fuera a rescatar a nadie. Ya. Igualmente que los bomberos, la discrepancia que había también con lo que se abrogaban el derecho de manejar la prevención del país dirigiendo las políticas públicas. En ese caso era la Cruz Roja que se abrogaba ese derecho y era la que se conocía en la calle. Ya. Pero la ley que crea la defensa civil le da esa misión a la defensa civil. Posteriormente, porque la ley se hizo después de 2 años de estar batallando con las manos y sin herramientas legales apropiadas para llevar a cabo esas tareas. Entonces, aquí hubo un acuerdo de financiamiento que lo financiaba el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces había unos asesores que lo que sabían era hablar de Venezuela, Costa Rica y México. Entonces, todos los conceptos que manejábamos eran no adecuados o conocidos por nosotros. Entonces esa ley, la virtud que hicimos fue, no quiero aclamar mérito, sino para un equipo de trabajo, de nosotros aplatanarla a los dominicanos para que fuera fácil de implementar. Y entonces ahí se comenzó a jerarquizar. Jerarquizar quiere decir que antes el que era un representante de la Fuerza Aérea como capitán tenía que ser el jefe de la Fuerza Aérea, como lo dice la ley 147-02, o un subalterno de él, jerárquico, como su director de dicha institución. Y así para la policía, los bomberos, todas las instituciones, obras públicas, etcétera. De tal manera que con esa jerarquización, entonces vino una ganancia política sin, diría yo, sin desperdicio que le ha servido al país. Ustedes saben cuál es, no está escrita. Esa ganancia política es que desde que hay una amenaza al país, el presidente de la República que encabeza el consejo. Y entonces al presidente de la República no se le niega a ningún funcionario pestulante que no quiere prestar una ambulancia, que no quiere prestar los recursos, que no se pone a disposición del país. Y eso es constitucionalmente lo que corresponde al presidente de la República. Desde la administración de Hipólito hasta la fecha, yo estoy satisfecho de que esas cosas hayan funcionado y estén funcionando. Aquí desde que va a llover, el primero que dice que vayan para el Palacio es el presidente. Ya yo conozco a doña Gloria, que siempre está ahí al lado. ¿Por qué? Porque esa es la parte política de fuerza, porque el desastre, la amenaza del pueblo dominicano la tiene que enfrentar constitucionalmente el presidente de la República, a pesar de que cuando el presidente de la República salva una vida a través de los organismos y los mecanismos institucionales que hay, dicen que fue la Virgen de la Altagracia que lo salvó.
Y si se ahoga, dicen que el gobierno no fue a tiempo. Así es que nosotros nos manejamos. Qué bien, qué bien. Sí, es un marco jurídico muy completo, es una estructura que definitivamente cuando se pensó, se estuvo mirando hacia allá, hacia el Poder Ejecutivo, después hacia las gobernaciones, después hacia los alcaldes, pero con una participación muy activa y cohesionada de los ministros, de los directores, de toda la gente que integran el gobierno, porque las emergencias, cuando son emergencias, deben ser afrontadas con todo el mundo, no puede ser por un solo actor. Por eso nosotros seguimos abogando porque este sistema se mantenga así, abierto, lo más democrático posible, lo más participativo posible, que incluso hasta las comunidades tienen representación en él. Absolutamente, y cada quien tiene su rol, las gobernaciones, los síndicos, la Liga Municipal Dominicana, ahí está todo. Incluso cuando el Ministerio de Educación necesita suspender las clases porque hay peligro, es por un mandato que se proviene de la Comisión Nacional de Emergencia, donde hay un representante de la mayor jerarquía de ese ministerio, como de los demás. Entonces, con eso se cubre, se anticipa y se hace la prevención adecuada. Pero, ¿cuál era lo que se decía antes? Que dependía del criterio del jefe del ministerio, de la Secretaría de Estado, de la Dirección General, para tomar esos pasos, pero ahora no. Es bueno también aquí decir cómo la evolución positiva de la ley 147-02 nos ha dado una herramienta organizativa, legal, o vamos a decir jurídica, legal, organizativa, como sea, que nos puso cada quien en su rol. Cuando nosotros administrábamos la Dirección General, la Dirección General Nacional de la Defensa Civil, todo el mundo quería hablar. Quería hablar la policía con su vocero, quería hablar los bomberos, quería hablar todo el mundo que formaba parte de eso. Digo, un momento, todo el mundo va a poder hablar, pero hay un solo vocero, porque al pueblo no se le puede mandar datos e instrucciones que sean confusas. Tienen que ser directas, simples y entendibles y no duplicadas. En ese sentido, entonces se creó el Centro de Operaciones de Emergencia como vocero oficial. Pero no es que el Centro de Operaciones de Emergencia es el vocero oficial reducido a una sola persona. Cuando nosotros creamos ese centro, la vocería era colegiada y rotada. Un día era vocero el jefe, el representante de la policía, un día era José Luis, otro día éramos nosotros, otro día era salud pública, de tal manera que están ahí las evidencias. Pero cuando se personaliza en una sola cara, usted lo que se está enfermando, porque no hay forma que usted cubra tanto terreno que no sea a costa de su salud. Así es, eso ha cambiado mucho en los últimos años. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve. Estamos conversando con Lora Salcedo, exdirector ejecutivo de la Defensa Civil. Retornamos a los estudios. Acá estamos en Mira Preventiva conversando con el vicealmirante retirado Radamés Lora Salcedo de la Armada de la República Dominicana. En este momento, conversando sobre la ley 147-02 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de la República Dominicana. Luis, seguimos bien montados, ¿verdad? Nosotros hemos encontrado buena silla para sentarnos. Así es. Antes de hacer la próxima pregunta al vicealmirante, dele like,
suscríbase y comparte el canal Sí, eso es para importante. seguir trabajando, haciendo programas de calidad como este programa. Hay que suscribirse al canal, invitar a otros, compartirlo. Tenemos buena recepción. La gente nos comenta, nos dice que les gusta el programa, los temas que estamos tratando. Estuvimos con el ingeniero Ezequiel Echevarría hace unos días y a la gente le ha gustado la entrevista. Estuvimos hablando de los recursos naturales, de los ecosistemas y cómo estos se están siendo afectados y cómo profundizan el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos cuando caen lluvias fuertes y no encontramos y no encuentran esos bosques que les sirvan de amortiguamiento. Y estamos ahí. Gracias. Gracias por estar con nosotros y sigan ahí. Luis, adelante. Seguimos aquí entonces con el vicealmirante Lora Salcedo, es director de la Defensa Civil. Vicealmirante, a 22 años de promulgada la ley 147-02, ¿cómo ve usted su funcionamiento y ejecución? Bueno, la ley 147-02 vino a darnos entendimiento del rol de la institucional y que los desastres naturales o sus amenazas envuelven al pueblo dominicano completo en todo su territorio, todo su acervo económico y todo su acervo social. Entonces, por lo tanto, esa disgregación que existía antes de esa ley vino a hacer ese aglutinamiento. Y yo lo que veo en la ley, veo mucho protagonismo del COE y la Comisión Nacional de Emergencia escondida, anónima, cuando la ley la tiene, ahí se creó para eso, se le dio jerarquía. Porque, ¿qué dice la ley con relación a la Comisión Nacional de Emergencia? Que está formada por 22 o 28 instituciones donde los representantes máximos tienen que ser el titular de cada organización o el subtitular. De tal manera que cada representante pueda movilizar los recursos de la institución que se necesitan al momento de enfrentar para hacer entonces la mitigación. Entonces, cuando la comisión de emergencia no tiene la jerarquía, por ejemplo, yo nunca he visto la comisión de emergencia en el Palacio, que debiera ir, debiera importantizarse, porque ahí es que está la parte dura y fuerte y de resiliencia del sistema, porque tiene los representantes del país. Y eso, yo no sé si ustedes recuerdan, una vez me hicieron a mí una pregunta, que con qué yo contaba para enfrentar las amenazas que se cernían sobre el país. Digo, con lo que el país tiene, porque las ambulancias de salud pública son de la comisión. Exacto. Los helicópteros y los aviones de la Fuerza Aérea son de la comisión. Los soldados y los policías son de la comisión si se necesita. Entonces yo no necesito tener nada de todo eso en mi oficina. Eso se llama con un inventario que usted tenga y según las necesidades, para utilizar de forma eficiente los recursos y de forma oportuna. Por ejemplo, hay un caso que establece esa ley, que es que en los momentos especiales como Navidad, periodo navideño, periodo de la Virgen de la Altagracia, periodo de Semana Santa, que no son estados de emergencia. No son estados de emergencia, sino ya se sabe que la próxima Semana Santa cae en marzo o abril. Había una necesidad para agilizar el tránsito de que los peajes exoneraran a los dominicanos y dominicanas que traficaban o se trasladaban a sus respectivas municipios, ciudades o comunidades y cobrándole los 15 pesos primero, los 30 pesos primero, eso hacía una fila que nunca se terminaba. Ahora, la comisión en su jerarquía solicita a la máxima autoridad, el presidente de la República, presidente, exoneren al país los peajes en estos días, en Navidad, en Año Nuevo y cuando se necesite. Ya eso contribuye
a que el ciudadano transite de forma serena, sin incomodarse, y más con estos calores que hay ahora. Entonces, esas son cositas sencillas. Si viene, por ejemplo, un desastre natural como el que nosotros nunca podemos estar a salvo, ciclón, terremoto, explosiones, contaminación, epidemia, hay muchas cosas que tienen que entrar por aduana al país, ayuda humanitaria, medicina, contribuciones y solidaridad de la comunidad internacional. Entonces, ¿quién maneja eso? No es el COE, eso tiene que manejarlo la presidencia de la Comisión Nacional de Emergencia con todos sus directivos, porque ahí no, como es colegiado, no puede ser presidente hacer lo que él quiera. Es lo que se decide mediante acta de las reuniones para llevar a cabo esas tareas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la ley 147-02? Que esto es tan grande, tan complicado y sensible, que una sola cabeza no lo puede dirigir, ni se lo puede echar encima. Tiene que ser el conjunto, donde estén todas las voces, porque el que está ahí no es loco, ni puede ser loco para que lo pongan. Entonces, por lo tanto, es el consenso de mentes brillantes que le donan al país ese tiempo a favor de la tranquilidad inmediata o futura frente a los eventos naturales que podamos enfrentar. Esa es una ganancia de la ley. Y entonces eso tiene que importantizarse. Ahora mismo nada más oímos COE, COE. El COE debe estar callado la mayor parte del tiempo. La que debe manifestarse y planificar las tareas propias de la prevención, la mitigación y la respuesta es la Comisión Nacional de Emergencia. Y cuando se decide en esa comisión, entonces pasarle al COE para que se lo diga al país. Tan sencillamente como eso está en la ley. Y el COE fue creado por decreto por una necesidad que el país tenía en ese momento. Se creó, pero llegó la ley a absorber el decreto. Es igual que la ley 147 dice de dónde salen los fondos o de dónde deben de estar. Debe decirle que cuando nosotros subimos la defensa civil, un senador amigo mío me llama y me dice, Radamés, pero la defensa civil no está en el presupuesto, con un libro así como de no sé cuántas páginas que tiene. Digo yo, bueno, pues ponla. Porque antes de nosotros ser director de la defensa civil, era la caridad y la benevolencia y el entendimiento de las autoridades que estaban por encima de mí en el palacio. Ahora la defensa civil, con mucho o poco, pero está en el presupuesto. Sí. Entonces, no puede haber una coherencia en las acciones si ese cuerpo que la ley establece está disgregado, está unificado o representado por una sola persona, cuando la ley lo que persigue es lo contrario. Que muchas personas que piensan, por ejemplo, el caso de las presas, ahí tiene que ver la EGG, ahí tiene que ver el INDRI, ahí tiene que ver la Fuerza Armada. ¿Cómo se deciden cuando una presa debe desfogarse? Es con el organismo técnico de esas instituciones que lo conocen y saben cuál es la dinámica a seguir. Entonces, por lo tanto, cuando se le dice al COE o a la comisión qué es lo que hay que hacer, entonces el COE dice, Defensa Civil, prepárese, comiencen a decir que hay que desalojar, vamos a ver las acomodaciones que vamos a hacer preventivas para que el desfogue excesivo no produzca muerte, que es precisamente lo que la ley trata de evitar, proteger vidas y propiedades. Entonces, con eso encima no hay cosa más grande que esa, ni una necesidad más grande que esa. Por lo tanto, yo quiero ver más protagonismo y más participación de la Comisión Nacional de Emergencia, porque esa es la comisión que está en la ley. El COE es solamente su vocero. Solamente su vocero, para que no haya confusión. Porque antes, si recogíamos un ahogado en Barahona, lo registraba la policía, la Cruz Roja y la Defensa Civil. Al otro día, en vez de un ahogado, habían 3.
porque cada organismo quería tener protagonismo. Yo fui que lo encontré, yo fui que lo identifiqué, yo fui que lo rescaté. Entonces, la ley también evitó eso. Ahora, con el vocero oficial, ¿qué hace el COE mientras no es vocero oficial? Porque no se necesita. Adiós, acatar los planes y los protocolos y las cosas que hay que hacer por escrito y ensayarla. Por ejemplo, simulacros. Los simulacros. Eso no lo hace el COE, eso hace la Comisión Nacional de Emergencia. Bien, okay. ¿Usted me entiende? Entonces, eso está clarito ahí. Y ustedes verán que cuando Méndez se vaya de ahí, lo dificultoso que va a ser seguir, porque la gente cree que acostumbrarse a una forma que no es lo de la ley, es lo apropiado. No, hay que acostumbrarse a eso. Interesante, interesante. Es el sistema que rige, es el instrumento que rige el sistema, que ha sido desvirtuado. No, déjame decirte, como el presidente no tiene tiempo de leerse la ley y tampoco tiene tiempo de que se lo expliquen, no he encontrado un ambiente que no sea ese. Él está haciendo lo correcto porque él está apoyando el sistema. Claro. Con su presencia, claro. y su fuerza y autoridad. Y lo ha hecho, sí. Y lo está haciendo. Entonces, muy bien. Organismo técnico de la comisión, meteorología, tú la puedes sustituir. Si es, por ejemplo, de temblor de tierra, es ONESBI. Claro. Eso lo creó también. ¿Quién usted cree, Lora, que debe explicarle al presidente cómo es que funciona este tema? Bueno, ellos debieron, los que están al lado de él, que de una vez van presto. Perfecto. Déjame decirte, cuando el presidente llama, porque acuérdense que esa es una ganancia política de la ley y del estado de prevención que un estado debe tener. Por eso el presidente le encabeza. ¿Qué hace cuando se convoca? Lo primero que hay que invitar es a todos los miembros de la comisión para que vayan, porque ellos son. No, sí. Ahora, si lo ignora, que tú estás ignorando, tú vas a ser más débil el sistema, porque no tiene la fuerza, la coherencia y la solidaridad, el conocimiento y quizás la ayuda material que tiene, que esa gente le dan al sistema con su presencia. Muy bien. Gracias, Lora, por esas aclaraciones. Lora, a 22 años de haber sido promulgada la ley 147-02, se ha estado pensando en una modificación a la ley, una reforma a la ley. Llaman dos motivaciones presentadas por el MEPI, una en el gobierno de Danilo Medina y otra en el gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Cuál es su parecer sobre ese tema? Que hay muchas cosas en que preocuparse, déjese salir tranquila para que sigamos adquiriendo la experiencia en aplicar sus disposiciones, en aprender de los errores, en construirla y hacerla más fuerte. Hacerle aporte de mejoras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo recibí una copia que no sé quién me la mandó, si fuiste tú, Bernardo. Ahí hay que ir a la escuela otra vez para aprenderse los términos que ellos ponen ahí. Sí, es cierto. Ahí hay una terminología que no es familiar, no está plata nada. Porque eso es lo que hacen los extranjeros, porque eso no es de churra dominicano. Eso es que le pagan en dólares para que vengan y nos presenten eso y nosotros apoyarlo. Eso no puede ser. Eso es, esa ley no es tan vieja todavía para que tengamos la experiencia acumulada para quererla cambiar de escondida, porque eso no se ha socializado, eso escondido que lo mandan virtualmente, sí, con términos que yo mismo y a veces, ejercí la posición, fundé y tuve todos los debates. Por ejemplo, aquí hay una persona que era diputada en Santiago, Ángela Jaque, y quiero reconocer a doña Ángela Jaque, que fue la que se me apareció una vez con un borrador abajo del brazo en una cartera y me lo entregó. Y jamás se paró para que esa ley se pariera. Entonces, como esa ley surgió, cambiarla, hay que buscar a los actores y no hacerle un cuarto frío, como lo supongo que son las ideas que tienen ahora. Bueno, sí, tal vez en la línea de mejorarla, porque sí,
las sociedades evolucionan, evidentemente. La misma población nuestra ya no es la de hace 20 años atrás. Hay que mejorarla. Yo la veo y me parece que esta estructura ha sido una estructura funcional. Sí, hay roles que hay que definir claramente porque hay personas que apuestan a que los roles se intercambien. Y lamentablemente lo que dice la ley es la ley. Y eso es lo que hay que cumplir, independientemente de lo que sea. Y no es atacando a nadie en lo personal. Esto es un tema institucional, es un tema de gobierno, es un tema de país, entonces, y de Estado. Y hay que verlo en esa dimensión. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y volvemos en breve. Retornamos al estudio. Gracias por estar ahí con nosotros. Mira Preventiva. Suscríbete, dale a la campanita, suscríbete al canal y va a disfrutar de entrevistas interesantes como la que estamos desarrollando en el día de hoy con Lora Salcedo. Antes de continuar con nuestro invitado, quiero recordar que estaremos en estos días poniendo a circular dictámenes, ideas para un sistema nacional de gestión de riesgo integral. Son ideas, opiniones de nuestra autoría que queremos que la sociedad la tenga en las manos y que ustedes también como técnicos del área puedan disfrutarla. Esperen, le estaremos invitando pronto a un evento que que se estará organizando para esos fines. Continuamos acá conversando con Radamel Lora Salcedo, exdirector ejecutivo de la Defensa Civil, vicealmirante retirado de la Armada de la República Dominicana, propulsor de la ley 147-02, y hoy precisamente estamos dándole una mirada a la ley, cómo va, dónde vemos que hay fallos y nada, y apostando a que esto puede mejorarse. Lora, yo tengo casi 30 años vinculado al sistema nacional. Cuando se crea el COE mediante el decreto 36001, Hipólito Mejía, ¿verdad? En el artículo 1 de ahí dice que el COE es dependiente de la Comisión Nacional de Emergencia y que funcionará en las instalaciones de la Defensa Civil. Y en el artículo 4 de ese mismo decreto se plantea que el COE estará bajo la dirección de representantes de la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos, la cual deberá reportarse a la Comisión Nacional de Emergencia, ¿verdad? Y que también de esas tres entidades se toma un encargado. No sé en qué momento esa figura cambió de encargado a director, porque de inmediato lo ponen como a la par con el de la Defensa Civil, que es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. ¿Dónde ocurre este error? Bueno, la verdad es que la ley es muy clara, no hay que... Ahora, si la manipulan, conceptualmente puede aparecer diferente. Fíjense que, como dije anteriormente, ¿por qué la Comisión Nacional de Emergencia tiene tantas instituciones que la componen con la jerarquía apropiada para movilizar los recursos que el país necesita en un momento de amenaza o de mitigación después de la amenaza? Sencillamente porque son cosas muy complejas. Tú no te puedes tirar tú solo la vida de un país y su seguridad y sus bienes. Pues así mismo pasa en el COE. El COE, eso no está hecho por loco. Eso está hecho para que sea un trípode de autoridad de cuáles las instituciones que están presentes con mayor presencia a nivel nacional, las Fuerzas Armadas, los cuerpos de bomberos y la defensa civil. Y de ahí se elige uno. ¿Por qué? Porque tres personas
yo quisiera que cuando usted esté en su casa y su familia frente a una amenaza potencial, ustedes se sientan seguros de que lo que va a acontecer es lo que corresponde, porque no es una sola mente que lo va a decidir ni lo va a decir. Son 3 instituciones reconocidas con diría yo, la trayectoria de hechos frente al país para estar seguro de qué se va a hacer. Entonces, eso no puede haber cambiado, eso sigue en la ley. Sí, siguen la ley, pero es lo que tenemos. Ahora, incluso hubo se dio un paso de cierta autonomía administrativa y financiera. Entonces, esa parte, lo que no logramos es conectar en qué momento cambia esa figura de encargado a director y todo el tema de la autonomía financiera y administrativa de esa entidad o de esa instancia más que de entidad. Bueno, que esos recursos debieran ir a la Comisión Nacional de Emergencia, que tiene su estructura para manejarse su representatividad. Pero la política cambia una cosa por otra, pero así como la cambiaron, eso puede ir a su nivel, como debe ser. Claro. Yo le voy a decir a usted una cosa. Yo no me sentiría, siendo funcionario público, con toda esa responsabilidad, descansando en un solo hombre. Porque eso es demasiado arriesgado. Es demasiado, diría yo, frágil para la seguridad de un país y todo lo que implica tenerlo seguro, que sea de un solo cerebro. Tiene que ser a que yo le pueda reclamar institucionalmente. Así es. Bueno, interesante entrevista con Lora Salcedo, acá, exdirector de la Defensa Civil, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia en su momento, ¿verdad? ¿Usted duró cuánto tiempo ya? 4 años. 4 años. Y en esos 4 años dio al país esta ley, trabajó esta ley con un conjunto de hombres y mujeres, ¿no? Y es una persona que, a mi entender, a nuestro entender, es autorizada en el tema, ¿verdad? Claro. Porque vio el proceso de la génesis de la ley como tal. Porque él nace, o sea, él llega antes de la ley a dirigir la defensa civil. Sin ley. Él llega a dirigir la defensa civil sin ley. Tenía ya la ley, la defensa sí, pero el sistema sí, no. El sistema no tenía la ley. Exacto. El sistema no tenía la ley. Es bueno que ustedes sepan que ahora hablamos de la ley, pero físicamente era deprimente donde se ejercía la función de director de la defensa civil. Eso daba vergüenza. Eso era una casa, una casita que había un baño para 60, de esos baños con una sola puerta. Eso estaba allá en Gasco, ¿verdad? En Gascue, en la Doctor Delgado. Cerca del Palacio. Cerca del Palacio. Ahí le caía al escritorio toda la humedad del techo de la pintura. Cerca del Palacio Presidencial, que ese otro tema, y lo voy a interrumpir porque también lo tengo aquí, y guárdeme ahí la respuesta, porque ese es otro tema también importante. Todas las instalaciones físicas que tiene la Comisión Nacional de Emergencia, usted fue que lideró ese proceso también. Para que sepa. ¿Y hasta dónde llegó eso y cómo es eso? Porque hoy ahí hay atribuciones, uno dice, no, esto es mío, esto aquello, esto no es tuyo. No. La comisión es la que tiene que regentear todo eso, tengo entendido. Déjeme decirle que ahí habían 2 edificios. Uno lo ocupó la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y la otra se la dieron para la Cruz Roja y la Defensa Civil. Pero los personajes de la época, en sus pleitos, se olvidaron de eso y eso estaba como un gallinero. En realidad, abajo, en el primer piso, eso estaba calcomido de Comején, porque eso ahí era un coso de correr caballo. Y ahí la Cruz Roja instaló un comando de campaña del PRI. Con su computadora, ahí no hacían nada que no fuera de política. Pero gracias a Dios, el presidente Mejía se le explicó, nosotros le explicamos lo que había, la importancia y la trascendencia, cómo usted recibía en la Doctor Delgado 164 una misión internacional que generalmente vienen de los países amigos, que usted tiene que, porque según lo que usted le presenta, así piensan que es el país.
Entonces ahí se adecentó, se le dio las instrucciones para que se remodelara el local completo. Y lo que es donde está el COE físicamente, eso lo inauguró el presidente Hipólito Mejía. Eso era un gallinero. Eso era una cosa que daba vergüenza. Y se hizo un almacén, no se llevaba contabilidad de nada. Aquí llegaba al país donaciones de muchísimas índoles, en valor y en necesidad para el país. Y no había forma de contabilizarlo. Nosotros pusimos un sistema contable debidamente organizado y se le daba un recibo a cada persona que donaba. Por ejemplo, una zona franca me donó a mí 50,000 pantalones en una patana. Yo se la di a Chu. Porque ¿qué yo iba a hacer con todos esos pantalones? No me podía quedar con ellos para que los ratones se los coman. Y en Nagua había muchas inundaciones y las necesitaban. Claro. Entonces, la organización, por ejemplo, combustible, un desastre o una amenaza que comienza a llover, ¿dónde usted va a salir a buscar gasolina si ellos también se están defendiendo y cierran su negocio? Usted tiene que tener una bomba. Claro. Entonces esa bomba la instalamos nosotros. ¿Para qué? Para dar servicio. Ahí había una comisión recibiendo cada donación que hacía cada familia, cada empresa de arroz, de habichuela, de manta, de ropa, de medicina, todo eso contabilizado. Y diciéndole a todo el mundo, cuidado si cogen una franela de esa. Entonces, en la época que yo fui director de la Defensa Civil, los voluntarios andaban harapientos con una franelita desteñida de la segunda lavada. Y nosotros le dimos decencia y reconocimiento a esos voluntarios que se aventuran a darle su tiempo al país. Otra cosa que hay que decir, por ejemplo, que lo dañó el PLD. El trabajo de la defensa civil es voluntario, porque usted quiere, pero está entrenado para dar servicio voluntario. ¿Qué hizo el PLD? Que nombró a los directores provinciales y le dio un sueldo. ¿Quién desempeña esa función? El amigo del gobernador o del senador o del diputado, pero no el que está entrenado. Prueba de eso es que cuando yo fui relevado de la defensa civil, ahí en el peaje, una patana hirió y murieron varios de los nuevos voluntarios que llevaron porque no sabían ejercer, que tenían la voluntad, pero no sabían porque no estaban entrenados. Sí. Así pasó también cuando llegó el PLD en el 2004 o en el 2007, cuando Olga y Noé, que la presa la soltaron sin avisarle a la gente, porque los empleados y los técnicos lo habían cancelado todos y eran nuevos. Y como lo que estaba en juego era que la presa se iba a romper el muro, lo que hicieron fue que en vez de dosificar la salida con tiempo, tiraron caudales inmanejables en la parte baja y eso produjo mucha muerte que todavía no se han contado. Entonces, el conocimiento, la experiencia, la capacidad para discernir y visualizar, el que trabaja en prevención de desastres y atención a las emergencias, tiene que ser casi un arquitecto para ver los escenarios que puedan surgir desde arriba, del frente y del lado, para tomar las mejores decisiones. Ahora, la mejor decisión frente a desastre es prepararse siempre para lo peor. Así es. Siempre para... Quiero decir, porque si usted no me lo pregunta, no puedo dejar de decirle. Dígalo. Yo no dejé un damnificado en ningún sitio del país, porque yo le decía, yo no doy casa, ni doy apartamentos, ni doy solares. Si usted hay una emergencia, usted se va a poner un familiar. Se va para la loma más alta que haya cerca de su vecindad. Y si no tiene vecindario, amigos, familiares, y no tiene dónde irse, entonces nosotros le buscamos para salvarle la vida en las primeras 48, 78 horas. ¿Por qué? Porque las gobernaciones, los espacios públicos en las
provincias y municipios no están preparados para recibir personas permanentes porque no tienen baño, no tienen cocina, no tienen mecanismos de higiene. Y ahí se mete el bueno, el malo y el feo. Y si usted tiene una familia decente y tiene sus hijas y sus hijos, usted no puede asignarlo. Entonces, esa decisión de ubicar o trasladar a una familia de un sitio de peligro tiene que ser bien ponderada. Sí, ya hay estándares. Nosotros estamos manejándonos con estándares internacionales para manejar los centros colectivos. Se instalan de manera apropiada con el personal capacitado para eso, médico y de todo. Y de hecho, las normas que estamos cumpliendo son las que ha establecido las Naciones Unidas y de la mano con OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones. Es decir, nosotros tenemos ahí un buen equipo de profesionales en la defensa civil que ya abordan este tema con ese nivel de cuidado, ¿no? Para atender a la familia y a la población de manera correcta. Luis, yo creo que estamos llegando al final de la entrevista. No sé si a usted le queda algo más, porque la ventaja de entrevistar a una persona como Lora es que las cosas fluyen porque ha sido un actor activo del sistema. Sí, es decir, fíjate que nos estaba respondiendo preguntas sin hacérselas. Sí, sí. Antes de la próxima pregunta, creo que usted tiene una pregunta interesante por ahí. Yo creo que ya yo no tengo preguntas. ¿Ya no tiene pregunta? Suscríbanse al canal. Le pudiera preguntar cómo él ve la defensa civil ahora, actualmente. Esa sería, esa es la pregunta, esa es la pregunta. Pero antes que Laura nos responda esa pregunta, suscríbase al canal, dele like, dele me gusta y compártalo. Suscríbase al canal, por favor. Sí. Laura, una preguntita a tiempo. 22 años, estamos hablando de 20 años después de haber pasado por la defensa civil. ¿Cómo usted ve el crecimiento de la defensa civil, el comportamiento de la defensa civil ante esta sociedad? Bueno, la verdad es que modestamente, yo puse la cosa en su lugar desde que entré. La Cruz Roja es una ONG quien traza la política pública del gobierno con relación a las tareas de prevención, mitigación y desastre y atención a las emergencias es la defensa civil, porque nosotros estamos en la ley. Correcto. Ahora creo que están en el presupuesto. Sí, ahora, estamos. Los demás son bienvenidos, pero en su rol, porque antes había confusión y pleito. Ahora no hay pleito, eso está muy bien. Ahora hay serenidad, porque en los tiempos que no tenemos amenaza, es que se usa para dedicarlo a la parte técnica, a revisar los manuales, los protocolos, la contingencia, los entrenamientos, las cosas que hay que mejorar para que el personal esté listo. Porque esta es una tarea 24/7. Usted está hoy tranquilo y mañana no sabe, porque es un país tropical que tiene mucha propensión a que surjan cosas de forma inesperadas y peligrosas. Ahora tenemos, por ejemplo, el caso de las inundaciones. Todo el mundo recuerda el 4 de noviembre de 2022, recuerda el 18 de noviembre del 2023 y recuerda la semana pasada, el día 2, con Berín, sí, las inundaciones. Entonces ya, frente a eso, cuando ocurre que un ciudadano está en peligro, la defensa civil es que moviliza, es que tiene los buzos, es que tiene los criterios y la voluntad para hacer eso. Porque mire, salirse a mojar para usted, salvar a uno que no se lo va ni siquiera a agradecer porque usted no lo conoce, ni le va a pedir que se lo reconozca. Es una labor titánica, es una labor que hay que cultivarla. Pero el día que se pague, se pierde. Óigase bien, yo no estoy diciendo lo que políticamente conviene. Yo estoy diciendo, el voluntario que se le paga, usted está tirando por la borda sus servicios, porque el día que se le pague el voluntario, ese puesto lo va a ocupar un político sin vocación de servicio y sin entrenamiento, sí, y va a causar un problema porque no sabe manejar los escenarios. Yeah. Yo recuerdo que cuando tembló la tierra
en Puerto Plata en el 2003, el 22 de septiembre de 2003, o 2020, no, 2003 no, 1998. No, 2003, Sí, 2003. que tembló. Puerto Plata. Nosotros habíamos hecho un ensayo de... Es un ejercicio de simulacro. Un simulacro. Sí. Lo hicimos en Santiago, que habían llegado unas guaguas de la Onza Verde, recuerdo. Y ahí hicimos nuestro simulacro y evacuamos todos los enfermos y el personal médico y enfermero de ese hospital. Pero eso es un ensayo. Bueno, eso fue como en julio, a final de julio de ese año. ¿Qué pasa? Que la tierra tiembla el 22 de septiembre de ese año, a menos de 2 meses de ese ensayo. Alicia Ortega, que todo el mundo sabe quién es, va a Santiago de madrugada a hacer su programa, pero se ha encontrado con una enfermera y le pregunta que cómo ella se siente con ese temblor de tierra. Dice, nada, todo pasó bien porque la defensa civil sabía que iba a temblar la tierra, porque eso mismo que nosotros hicimos lo hicieron ellos los otros días. Y eso nunca se me olvida. Nunca se le olvida. Esa es una experiencia de aprendizaje y Precisamente. de educación e información, que los ejercicios de simulacro y simulación es para eso, para que las personas se ejerciten y puedan recordarlo y actuar, comportarse de la manera apropiada para quedar bien, para poder protegerse y salvarse. Esa es la realidad. Bueno, yo creo, Lora, que nosotros hemos dado aquí hoy unas informaciones interesantísimas relacionadas con la ley y también unos criterios, opiniones muy de usted y del sistema, porque de alguna manera usted es parte del sistema. Mientras seamos dominicanos, somos parte de esto, ¿verdad? Así que muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que nosotros cumplimos con el día de hoy. Les agradecemos infinitamente que usted haya atendido nuestra invitación. Y este canal, esta producción está abierta para usted. Cuando usted entienda necesario, podemos venir aquí, seguir hablando de otros temas que usted maneja también. Muy bien. Muchas gracias. Yo dije al principio que para todo lo que sea fomentar el debate, búsquenme. Exacto. En lo que yo sepa, con modestia y con mi conocimiento, lo voy a decir sin tapujo. Porque cuando usted dice la verdad, el alma se regocija. Ahora, cuando usted la enmascara, usted la esconde, usted pasa a ser un farsante. Y así tenemos muchos en este país. Yo no quiero ser de ese grupo. Muchas gracias, Lora Salcedo. Llegamos al final del programa. Suscríbete, compártelo para la próxima entrega.